¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Laura Aguilar. Bienvenidos a un capítulo más de Cafeteando con Laura. Fíjense que ahorita tenemos ya la presencia de uno de los personajes icónicos, básicamente, tanto como uno de los cronistas, historiador y aparte director de la Orquesta Clásica de Orizaba. Tenemos aquí al ingeniero Armando López Masip. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, para nosotros es todo un honor. Gracias, Ana Laura, gracias amigos del auditorio. Para mí es un gran honor estar cafeteando en este día aquí con Ana Laura y con ustedes. Déjenme ustedes comentarles que él es ingeniero químico industrial por el ITO, también licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Si no es mucho, aparte tiene estudios de posgrado y formación continua por diversas universidades, como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y también la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. ¿Por qué la música ahorita? ¿De dónde salió el gusto? Y si tuviera usted que elegir entre la música y la historia, ¿a cuál elegiría? Es que todo se ha conjugado en mi vida. No está separado nada. De todo lo que dices, ha formado parte de mi vida porque mi padre fue músico. Entonces, los veracruzanos nos caracterizamos por eso también. Mi padre, que era orizabeño, era un gran guitarrista. Sacramento López Morales se llamaba. Entonces, desde pequeños mi hermano y yo gozamos de la música viva en casa, tocando música diversa, clásica, popular, nacional e internacional. Entonces eso te motiva, te mantiene interesado en el arte. Entonces mi padre, que era una de esas personas que lee mucho, y mi mamá también, y mis abuelos, y todas las personas que nos rodearon, no teníamos televisión. Para empezar, en los años 60 aquí en Orizaba, aunque ya había televisión, no se veía bien porque por los cerros había que ir a ver el box o el fútbol a Ciudad Mendoza. Entonces aquí, pues aunque tuvieras posibilidad, no se veía. Entonces nos acostumbramos a oír la radio y a leer mucho. Entonces Entiendo. Eso es una ventaja. Entonces se vino conjugando, y cuando yo entré a estudiar al Tecnológico de Orizaba, mi bachillerato, me fui por la química. A mí me gustó en la secundaria, que estrenamos en la técnica. Se cayó cuando yo entré en 73 y estrenamos en 76 el edificio de la que hoy es la técnica 4. Entonces el laboratorio de química me dejó impresionado. Y pues casi todos los que íbamos a la técnica luego nos íbamos al tecnológico. Yo conocí el tecnológico porque nos encargaron una tarea y fui a la biblioteca del tecnológico a investigar. Quedé impresionado, investigué qué carreras había y decidí entrar ahí. Presenté mi examen de admisión, aprobé. Y luego, estando en el tecnológico, entré al conjunto coral instrumental y empecé a aprender a tocar varios instrumentos. Para esto, yo además de la guitarra con mi padre, fui al Instituto Orizabeño de Cultura Artística, IOCA se llamaba, ya no existe, a aprender piano con Adelita Wood, mi maestra. Entonces, pues se fue dando una formación escolar y artística, además de la de casa, y se te va recreando el gusto por el arte. Y yo para entonces ya dirigía el coro de la iglesia de San José y me invitaron a dirigir la rondalla del Instituto de la Veracruz. Las chicas pues eran casi de mi edad, pero uno tiene una energía con esa edad, y se hizo una super rondalla y con mucho éxito. Entonces yo además empecé a dar clases particulares de diversos instrumentos mientras seguía estudiando Ingeniería Industrial Química. Y gracias a Dios siempre me ha gustado el estudio. Entonces pues iba yo bien, salí muy bien, terminé y me quedé a trabajar en el TEC de Orizaba. Pero Inge, perdón que lo interrumpa, entonces, o sea, usted mientras estaba preparándose para ser un ingeniero químico, usted ya estaba con la música, casándose. Trabajando, pero, así es. Perdón, ahora de ahí nace el amor y también la decisión de poder fundar la Orquesta Clásica de Orizaba, ¿o cómo nace? Vamos bien en el camino, y tu pregunta me cae muy bien porque me da pie a decirlo. En 1980, el arquitecto Luis Arellano Ríos y el maestro Jesús Jiménez Rodríguez, que eran mis maestros en el Tecnológico de Orizaba, decidieron fundar la primera orquesta de cámara de Orizaba.
Y entonces tanto mi hermano Alejandro como yo fuimos de los fundadores. Y la Universidad Veracruzana nos dio una beca. Y entonces yo iba los fines de semana a la Facultad de Música allá a Jalapa a tomar clases de violonchelo. Porque yo, aunque en el conjunto coral instrumental del Tecnológico, que viajamos por todo el país, era yo el trompetista, cuando hicieron la orquesta de cámara, dijéramos, nos hace falta el violonchelo, tú vas a tocar el chelo. Dije, yo, pero no tengo chelo. Dice, te vamos a dar uno. Y fue un reto. Y entonces tuve que ponerme a estudiar el violonchelo, pero fue maravilloso para mí. Ahora, ese sueño no fue tan largo, porque en ese tiempo la Universidad Veracruzana en cada sexenio cambiaba de rector y de acuerdo al gobernador en turno, pues lo ponían. Pero había una sinfónica en Veracruz que de 65 elementos, 60 eran extranjeros y solo 5 mexicanos, y costaba una fortuna. Entonces él llegó recortando y la desapareció. Supo que en Orizaba había una orquesta de cámara y que la desaparece el señor ignorante. Ignorante porque éramos nuevos valores, éramos jóvenes, y sí teníamos un maestro que había venido de Jalapa, uno que había estudiado en Juilliard, en Nueva York, y que fue nuestro maestro de música de cámara, y nos truncaron una carrera que iba a ser muy buena. Pero eso hizo que yo tomara la iniciativa de fundar mi propia orquesta. Pero entonces ingeniero, ahí nace la Orquesta Clásica ingeniero, de está Orizaba. Impresionante tanto pasar del mundo de los metales al de las cuerdas. Así es. Y bueno, en realidad, ¿cuántos instrumentos toca usted? Bueno, yo mi primer instrumento es la guitarra. Luego fue el piano. Luego, como dirigía yo el coro de la iglesia, pues aprendí a tocar otros para poder hacerlo mejor. El violonchelo fue mi siguiente instrumento. Y ya cuando tocaba el violonchelo, alguna vez faltaba el contrabajo. Pásate al contrabajo. Pues al contrabajo. Sí. Y así, básicamente son esos 4. Pero pues también conozco otros. La trompeta fue porque en la secundaria yo estaba en la banda de guerra de la técnica y tocaba yo el tambor. Pero el maestro que nos dirigía no podía ir a los actos que eran en la mañana porque trabajaba en la cervecería. De hecho, tocaba en la banda del SOAI, que era fantástica. Y me dijo, tú deberías ser el comandante de la banda. Dice, pero tienes que tocar corneta. Y me dijeron, ¿cómo? Y luego aprendí. Y era yo el comandante de la banda de guerra. Entonces, de la corneta a la trompeta sí hay mucha diferencia. Pero la embocadura, que yo ya la tenía y muy buen oído, luego me dijeron cómo era la escala en la trompeta y la pude hacer. Ya usted ya lo tenía familiarizado. Entonces, para mí no fue difícil tocar la trompeta. Eso sí, yo me cansaba mucho. A la hora de tocar, se me ponía el labio muy aguado. Y pues cuando hubo oportunidad de decidir, sí preferí el violonchelo. Y entonces, pues a eso me dediqué. Pero cuando se acabó aquel patrocinio de la Universidad Veracruzana, decidí iniciar mi propio proyecto, que es el antecedente de la que hoy es actualmente la Orquesta Clásica de Orizaba, hace ya 37 años. ¡Qué orgullo, ingeniero! Entre discos grabados, libros ya al mercado y muchas cosas más que usted, perdóneme usted por la expresión, pero usted es toda una caja de monerías, es usted un hombre multitask. ¿Cuántos libros aún quedan en el escritorio que aún no se han publicado? ¿Cuántos discos usted ha sacado al mercado? Voy a comenzar por los discos y voy a decir por qué. Desde el primer concierto que dimos, que fue en julio de 1985, en la iglesia de San José, porque en ese tiempo el Teatro Llave estaba en reconstrucción desde el terremoto del 73, no teníamos teatro en Orizaba. Entonces el primer concierto fue ahí. Como el recinto es pues sagrado, tocamos música barroca, Händel, Vivaldi, y tocamos clásica, Mozart, y tocamos popular, mexicana. Entonces esa fue la característica de la orquesta, vi que eso gustaba, y luego montamos música del cine y la íbamos combinando. Invitaba yo a solistas que fueron mis maestros,
para que vinieran a tocar un concierto para violonchelo y orquesta, poner el aria de Bach, de la versión de Leopoldo Stokowski, con mi maestro Fernando Penagol Larcher de solista, él encantado de venir, luego las 4 estaciones de Vivaldi. Sí. Entonces, me entró en ese tiempo pues la idea de grabar un disco. Yo ya había grabado en 85 en la CBS con el coro de San José en Productos Especiales, ya tenía esa experiencia, pero con la orquesta decidí en 1998 grabar en el formato que para entonces era una novedad, CD, porque mi primera grabación fue un LP, pero esto ya fue en CD, y pues grabamos el Otoño de Vivaldi y el concierto 21 de Mozart para piano y orquesta, que usaron la película de Elvira Madigan, y pues música de los Beatles que yo arreglé, y El amor es una cosa esplendorosa, y Éxodo, por una película que me impresionó mucho de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces siempre he sido así, y como gustó mucho, fue el de madera. Luego vino en el 2000 el de mármol. En ese incluimos el aria de Bach y el concierto para guitarra y orquesta en re mayor de Vivaldi, con mi hermano Alejandro tocando como solista, y la música de Glenn Miller, El día en que llegaron las lluvias, y Orizaba. Orizaba, wow. Una canción de Alfredo García, un gran compositor y un filántropo que fue mi amigo. Y así vinieron, luego vino el de película, luego, bueno, son muy variado nuestro repertorio. No podía faltar el de Cricri, por supuesto el de los Beatles, el de los Bee Gees, y luego pues fue el de Juan Gabriel, porque cuando Juan Gabriel murió, ese día dábamos un concierto y yo di la noticia después de haber confirmado que sí era cierto. Dije, damas y caballeros, antes de comenzar el concierto tengo una noticia triste que darles. Y cuando la dije, voy a alterar el programa, vamos a comenzar con una pieza que yo ya tenía ahí y que no habíamos tocado hasta que te conocí. Después de tocarla, la gente estaba de pie, llorando y aplaudiendo. Entonces dije, este es un fenómeno. y nos pidieron que diéramos un concierto homenaje a Juan Gabriel. Y lo montamos en un mes. Sí. Con mis compañeros me puse de acuerdo, hicimos arreglos, invitamos a un mariachi y unos cantantes, y eso salió fabuloso. El teatro atestado, se peleaban por entrar. Bueno, pues entonces fue el Juan Gabriel, y ahora durante la pandemia pues grabamos el de los 50 años del aniversario luctuoso de Agustín Lara. Wow. Y no me creas, pero no lo hemos podido presentar por la pandemia. Tan solo hoy íbamos a dar el concierto del amor y la amistad, lo hemos tenido que trasladar para el 15 de marzo. 15 de marzo, ¿dónde va a ser? En el Teatro Llave. En el Teatro Llave, amigos. Boletos, ya está todo vendido, plazas, todo está en trámite todo. Tuvimos que volver a hacerlos, pues ya estaban los del 14 de febrero, hacer toda la logística, sí. Pero pues nos está dando oportunidad de prepararlo mejor. Fíjate que yo he hecho fusión así como con los solistas, aquellos que ya te dije, sí. Concertistas, con un grupo de rock tocando tributos a los Beatles, y ellos cantan y tocan y dirigiendo la orquesta, escogiendo las piezas que llevan la gran orquestación, como All You Need Is Love, sí. Como Penny Lane, Let It Be, en fin, Abbey Road, de todos esos álbumes de los últimos tiempos. Y pues tuvimos la fortuna de hacer el Mocedades Sinfónico. El célebre grupo Mocedades vino a una gira en 2016, sí, así y nos invitaron a nosotros, fuimos la única orquesta mexicana que los ha acompañado. Luego fue gratísimo, es como un sueño que claro. Si lo sigo sintiendo, me emociono al decirlo. A los Locos del Ritmo en el programa de rock sinfónico, y también pues un artista de cine, Rosa Gloria Chagoyán, y cuando murió José José, le hicimos un homenaje con su hijo José Joel, que es muy buen cantante, y montamos sus éxitos y vinieron sus músicos. Entonces, pues se ha hecho esto ya patente, que ahora viene a Fairbank con nosotros para este concierto. Vamos a tocar música de Neil Diamond, Paul Anka, Stevie Wonder, Gilbert O'Sullivan, Lobo, Electric Light Orchestra, Barry White, Queen, Bee Gees y Beatles. Como podrás ver,
lo disfrutamos intensamente. Las canciones en inglés más románticas de todos los tiempos, las de Frank Sinatra, no podían faltar. Fly Me to the Moon y todas. Sí, bueno, sí. Las de cajón. Aparte, ingeniero, bueno, que es impresionante toda la trayectoria de la orquesta clásica, que bueno, yo creo que muchos directores y mucha gente que forma parte de una sinfónica estaría soñando que se hiciera posible, porque usted está de acuerdo que cuando existe una orquesta tanto clásica como sinfónica, normalmente pues las de cajón, el Aleluya, Beethoven y lo demás, pero como que cambiar eso a música más, un poquito más, sí, casi no se atreve uno, y usted lo está haciendo. Muchísimas felicidades, pero aparte, ingeniero, aparte de ser un líder en poder mostrar algo padrísimo con la música, los libros, háblenos usted de los libros. ¿Cuántos libros ya tiene usted lanzados al mercado y cuántos faltan todavía por lanzar? He publicado 11 libros. El primer libro que lancé fue en 2005. Lo había comenzado en 1999, me tardé 6 años, pero Sí. por poco y no lo termino. Entonces yo, en primer lugar, he dado gracias a Dios porque lo pude hacer. Fue una investigación, historia del templo y convento de San José de Orizaba. Ok. Este famoso convento del cual yo he tenido también ahora la fortuna de presidir el Comité de Contraloría Social para su rescate, su rehabilitación. Y bueno, pues me ocupó mucho. Me fui al Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio en México, que tiene documentación desde 1524, y al Archivo General de la Nación, al del Estado, al Municipal de Orizaba y por supuesto a las crónicas de aquí de los padres franciscanos. Y esto me dejó muy motivado. Para entonces yo había hecho mi maestría en Administración y Desarrollo de la Educación y me ayudó en mi segundo libro. ¿Por qué? Porque cuando hice el primero yo apliqué el rigor del método científico. Sí. Al ser ingeniero industrial químico, pues lo que no se comprueba no es cierto. Y entonces fui muy rígido. Pero después, cuando estudié la metodología de la investigación en ciencias sociales, comencé a hacer el libro de historia del Instituto Tecnológico de Orizaba, que fue el segundo que empecé a hacer, pero que apenas presenté el año pasado, porque es un libro de 500 páginas, tamaño carta. ¿Cuántos años desde que comenzó a escribirlo hasta que apenas lo presentó? Bueno, ese libro me llevó 10 años, y mejor porque pues salió mejor. Pero en ese inter publiqué 3 libros de Río Blanco. ¿Por qué? Pues porque al investigar la historia del Tecnológico de Orizaba, me fui hacia atrás, y me encontré con que el origen estaba en los obreros de Río Blanco. Bueno. Mi primer libro se llama, de Río Blanco, se llama Río Blanco, el legado de los mártires de 1907. Río Blanco, cuna del movimiento obrero, precursor de la Revolución Mexicana. Entonces me convertí en el cronista de Río Blanco, honorario, wow. Porque no, nadie me ha pagado por eso, pero yo lo hago con mucho gusto, y me incorporé a la Asociación de Cronistas del Estado de Veracruz y a la de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Imagínese, ingeniero, aparte, bueno, de tener un acervo muy grande de todo lo que usted nos ha regalado, porque pues ha sido a base de las investigaciones, desde el primer libro hasta el último. Si a usted le dieran a elegir, nada más así, digamos una palabra, música o historia, ¿cuál elegiría? Yo, al mismo tiempo que estoy haciendo una cosa, estoy pensando en otra. He logrado desarrollar eso. Sí. Y lo rescato de la ingeniería industrial, que en ese tiempo se llevaba junto con la química. La administración de tiempos y movimientos. Yo no tengo tiempos muertos. Yo sí estoy esperando a alguien mientras estoy calculando algo, estoy haciendo algo, estoy ideando algo, estoy escribiendo algo. Ahora la computadora, el teléfono ayuda, le grabo a mi computadora aquel pasaje que me faltaba para mi libro, o voy escuchando una pieza que al rato voy a llegar y voy a hacer el arreglo, sí. Y que voy a estudiar con la orquesta para presentarla en el próximo concierto. Entonces no está reñido. No tendría yo que hacer eso, porque mira, cuando estoy escribiendo un libro, estoy escuchando música.
Y cuando estoy dirigiendo un concierto, pues lo estoy disfrutando, pero también estoy pensando en el lugar donde estoy. Por eso escribí Historia del Gran Teatro Llave. Y luego las líneas de investigación te salen, pues a veces por accidente. Ingeniero, una pregunta. Yo usted que ha estado muy pues adentrado absolutamente al mundo cultural, tanto en la literatura como en la música, ahora que comenzó la pandemia, ¿cuál fue el mayor reto que usted pudo enfrentar tanto con su orquesta? Porque por lo que yo tengo entendido, empieza la pandemia y se cancelan absolutamente todas las presentaciones abiertas al público, y ahorita, si es que hay presentaciones, ¿de cuánto tiene que ser el aforo? Fíjate que durante la pandemia no paramos totalmente. Sí restringimos el número de ensayos, y solo con algunos de los elementos más importantes dimos algunos conciertos casi privados, dimos unos virtuales también, grabamos. Yo empecé a editar los videos que tenía yo de recuerdo del concierto inaugural, aprendí a hacer eso, a subirlos a YouTube. Por cierto, tengo mi canal de YouTube, Armando López Masip y Orquesta Clásica de Orizaba, y ahí pueden encontrar de todo, desde Cricri hasta los Beatles, las 4 estaciones de Vivaldi y mis conferencias. Me gusta dar las conferencias porque el sabor por la historia, pues no solo es escribir el libro, hay que presentarlo, hay que promoverlo. Así es. Ahora, en estos tiempos, pues ahora que se han dado otras condiciones, se redujo el aforo del teatro. Si le cabían 400, ahora están yendo solo 300, distribuidos de tal manera que tengan la sana distancia, por ejemplo, ¿no? O en espacios abiertos, donde hay menos peligro. Sí, es justo lo que le iba a preguntar. De hecho, ¿no le han puesto ustedes restricciones? Por ejemplo, si llegara a ser en un teatro, o tal vez le han puesto, le han dicho, ¿sabes qué? Sí, va a haber presentación, pero tiene que ser en espacio abierto, ¿o no le han puesto ese tipo de reglas? Nos ha pasado de todo eso y lo hemos hecho. Hemos sido muy respetuosos de las reglas sanitarias y en general de todo. Digo, si la orquesta ha caminado porque es independiente, no tiene cobijo gubernamental, hemos subsistido por la gracia de Dios, el público y los medios que como ustedes nos dan la oportunidad de llegar a los hogares de los que están interesados en el desarrollo cultural, pues nos hemos siempre sujetado a las reglas, nunca hemos sido de esos rebeldes que dan escándalo, ¿no? Sí tenemos bases firmes y contundentes, pero siempre con argumentos y con mucho respeto. Pero mira, el hecho de ser nosotros independientes no nos ha limitado, Nosotros ya fuimos a España, a Francia y a Cuba. Entonces, qué maravilloso sería que fuéramos, tuviéramos el cobijo del gobierno y que... ¿Del alcalde Díaz? Bueno, él es una muy buena persona y aprecia la cultura, pero somos independientes, el ayuntamiento no gasta en nosotros nada, además está empezando ahorita, pero sí colaboramos y hacemos conciertos de manera coordinada y en los espacios culturales. Entonces, perdón por interrumpirle, en su momento tendrán ustedes, tal vez a futuro, como dice usted ahorita, no, porque apenas están empezando, pero quizá a futuro acercarse a ellos y ver en qué momento podrían ustedes apoyarse de tanto del alcalde como de su gobierno, de esta administración. Pues sería lo ideal. Ahí tienen el ejemplo de Boca del Río. La Orquesta Sinfónica de Boca del Río la mantiene el gobierno de Boca del Río. La de Jalapa es de la Universidad Veracruzana. Ingeniero, ¿tiene ustedes planes a futuro con las artes? Sí, bueno, siempre estamos montando música nueva y en cada concierto estrenamos alguna obra. Ahorita estoy preparando una que me pidieron de Air Supply y estamos montándola, y pues en el concierto del amor y la amistad del 15 de marzo será la gran sorpresa que vamos a dar. Y en cuanto a los libros, pues tengo ya trabajando desde hace mucho tiempo Orizaba, la Manchester mexicana, que es la historia del desarrollo industrial de esta Orizaba. Y cuando digo Orizaba, no me refiero solo a la ciudad, sino a lo que fue el cantón de Orizaba, que incluye los municipios de toda esta zona centro. Y tengo también pendiente por publicar la historia del Gran Hotel de France, que es algo que ya vengo haciendo desde hace tiempo. Y hay otro libro de historia de la iglesia de Orizaba que es muy interesante
y que vengo haciendo. Yo me tardo mucho, he hecho varios libros, pero se ha llevado mucho tiempo hacerlos, porque consulto los archivos y entrevisto a muchas personas. Entonces, tengo que combinar todas mis actividades. Ingeniero, antes de terminar el programa, porque usted da para una edición, 2 ediciones, 3 ediciones y más, quiero que sepan que ya ni siquiera hablamos sobre los túneles, que por cierto ya lleva mucho tiempo investigando entre las iglesias. Tiene que ser tema para otro programa. Por favor, supuesto. Díganos que nos va a aceptar la invitación. Estaremos cafeteando aquí con Ana Laura y con usted, porque si usted no está ahí, no tiene sentido que estemos aquí hablando nosotros. Totalmente. Con mucho gusto. Ingeniero, un mensaje para todos los televidentes y también, bueno, para la gente que le sigue a la orquesta, ¿en qué página podemos ver el contenido que tiene usted sobre la orquesta clásica? Todos sus datos para que también la gente que nos acompaña sepa dónde encontrar sus obras. En Facebook estoy como Armando López Masip y ahí está mi grupo Orquesta Clásica de Orizaba. También está para la historia, Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz. Soy el presidente de la filial Veracruz, de la academia, y tengo el grupo también Amigos del Archivo Municipal. Ahí subimos las presentaciones de libros, invitaciones a todo tipo de eventos culturales y por supuesto en el de la Orquesta Clásica de Orizaba. Y pues nos pueden encontrar físicamente ahí en la Sur 7, 581, muy cerca del DIF de Orizaba, en donde tenemos nuestro estudio de la orquesta, donde tenemos una escuelita de música, donde damos clases de todos los instrumentos musicales para personas de todas las edades. Usted quizá tenga vocación artística y no la ha descubierto, lo invitamos, venga con nosotros, no tenga miedo, tenemos métodos muy efectivos, no importa la edad, a cualquier edad se puede aprender a tocar un instrumento. Todo mundo es bienvenido cuando es cuestión de aprender. Ingeniero Armando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y queda pendiente nuestra segunda y tercera edición porque hay mucho que platicar y hay mucho material que escuchar del licenciado Armando, todo un personaje en Orizaba y bueno, muchas gracias por estarnos acompañando y este fue un título más de Cafeteando. Nos vemos a la próxima. Gracias.